Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con derecho, ¡qué alegría! Agradecido a cada oyente por dejarme acompañar. Cada mañana es especial, una nueva oportunidad. Como te decía, voy a leerte un fragmento de una canción, de una antigua canción que lo escribió el rey David. El rey David era igual que vos, igual que yo, metía la pata constantemente, pero aún así, fíjate vos que está escrito que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. O sea, no es tan difícil tener un corazón conforme al corazón de Dios, que le agrade a Dios. Para este mundo que va perdido y sin rumbo, dame tu amor. Dame la fuerza, Señor, para seguir. Dame la fuerza, Señor, para servirte a ti. Dame la fuerza, Señor, que necesito hoy para alcanzar a este mundo que va perdido y sin rumbo. Dame tu amor. No permitas que tu pueblo se goce sin sentir. Como te decía, ¿quién era el rey David? ¿Quién era David? ¿No? Muchas veces lo escuchamos, sabemos que era alguien, era un personaje bíblico que está en la Biblia, pero por ahí no lo conocemos, no sabemos quién es, quién era este hombre. Y como decía yo, un hombre que metía la pata constantemente. Muchas veces, como lo hacemos nosotros, ser humano, impregnado de lo que nos rodea, del mal. Nosotros tenemos un corazón malo. El corazón, la Biblia declara que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y ese corazón es el que tenemos, y también es el mismo que tenía David, del cual viene el Señor Jesús muchos años después. David, marcado por el propósito de Dios, un jovencito, el más chico de muchos hermanos, el cual lo tenían el menos, como siempre suele suceder, ¿no? David era un pequeñito cuando aparece en escena, el hijo de Elí. Él arranca en la escena bíblica cuando un profeta va a ungir al próximo rey de Israel, porque el rey que estaba se portaba mucho peor, desobedecía a lo que hacía Dios. Entonces Dios le da una orden a un profeta suyo y dice que tiene que ir a la casa de un hombre que tenía varios hijos, porque de ahí, desde esa familia, iba a surgir el próximo rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel. Así que el profeta fue a la casa de este hombre y le dice que Dios le había mandado porque tenía que ungir al rey. Imagínate vos la cara, eso sí que los ojos de huevo frito que habrá puesto Elí. Y bueno, empezó a presentar a cada uno de sus hijos, los más fuertes, los más guapos, los más lindos, como yo. Pero nadie era, Dios no aprobaba. No, no es este, no es el otro, no es el otro. Y así pasaron todos por el filtro del profeta y ninguno agradaba, ninguno Dios aprobaba. Entonces le dice al viejo: ¿no tenés algún otro hijo por las dudas? Porque Dios me mandó a este lugar, pero a ninguno de los que pasaron por acá es. Entonces el viejo dice: sí, tengo otro, está en el campo, es el más pequeño, pero él es pastor de ovejas.
Era un niño entonces David. A ver, tráiganlo. Cuando vino, Dios lo marca y dice, sí, este era. Y ahí aparecía David, todo sucio, con olor a ovejas. Con olor a ovejas. Dios no busca gente preparada, sino que Él prepara a la gente. Lo unge a Él como rey y no asume el mandato inmediatamente. Pasan muchos años. Luego pasa la historia de Goliat, que muchos lo conocemos, cuando él vence a un gigante, aún siendo un jovencito. Fue uno de los reyes más grandes de Israel. No pudo construir el templo de Dios porque era un hombre de guerra más tarde. Pero también era un artista. También hacía arte con sus manos, con una pequeña arpa que tenía. Era músico y componía canciones. Su vida fue llena de errores también. Hizo daños a otros, pero aún así tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Porque más allá de que nosotros podemos equivocarnos, podemos errar al blanco, sabemos que cuando reconocemos nuestra falta, cuando reconocemos nuestros errores y nos acercamos a Dios, podemos tener esa reconciliación nuevamente. Dios te mira y te pega un abrazo porque aún seguís siendo su hijo. David, el hombre de las 1000 fallas, podría decir. Y él marcaba muy bien a todos quién era su Dios. Quién era el Dios de los cielos. El Dios eterno, el único Dios. Él sabía quién era. Tanto es así que en este salmo, el Salmo 19, en una de las canciones que él hacía y que quedó escrito gracias a Dios, hoy lo podemos leer después de miles de años, él escribía esto: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches lo comentan entre sí. Este es el texto que quiero compartir con vos en la mañana de hoy. No sale de mí, no sale de Marcelino, sale de un grande que hizo historia en el pueblo de Israel. Pero sí también de uno que metía la pata como meto yo la pata, como metés vos la pata. No tenés que ser santo para entrar entre los privilegiados que conocen a Dios. No tenés que ser un hombre o una mujer preparados, sino que así como estás, te acercás y Él te prepara. Así como estás, con olor a oveja como era David. Lo fue preparando y él lo fue honrando a Dios. Es más, en alguna oportunidad, el rey que estaba de turno, el antecesor, lo quiso matar. Y él, teniendo la oportunidad de matarlo, no lo hizo. Dios me salve de tocar a su ungido, decía. Él reconocía la autoridad del rey anterior. Y esa grandeza muy pocos lo tienen. Él conocía bien la grandeza de Dios. Tanto es así que en esta canción, en este poema, en este himno que escribía él, siendo un gran músico, él declaraba que el cielo azul
nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Los días y las noches comentan entre sí su grandeza. Aunque no habla ni dice nada, ni se oye un solo sonido, sus palabras corren toda la tierra, o recorren toda la tierra, y llegan hasta el fin del mundo. No es muy difícil entender a Dios o ver las grandezas que Él tiene o saber que Él existe. Como digo siempre, no nacimos de un repollo. Tenemos un propósito en nuestra vida y basta solo mirar un poco hacia arriba para ver la grandeza de Dios. Somos insignificantes ante Él y aún así, por amor a su propio nombre, Él nos da tanto beneficio a cada uno de nosotros. Cuando te levantás temprano y salís y está amaneciendo, como va a pasar dentro de un rato nada más, podés ver las maravillas que nos regala Dios cada día, de poder mirar el cielo y saber que es la obra de sus manos. Cuando ves las nubes haciendo dibujos en el cual te podés imaginar lo que quieras, solo Él puede hacer esto. En el tercer párrafo de ese salmo dice que aunque no hablan ni dice nada, ni se oye un solo sonido, estamos hablando del cielo y de las noches y los días que se comentan entre sí, como dice en el versículo 2, esas palabras que no se oyen recorren toda la tierra y llega hasta el fin del mundo. No podemos creer que esto se originó de una explosión. Mayormente cuando algo explota, lo que hace es un desorden. No podemos creer que por mera casualidad hoy estamos respirando. Que nuestro corazón, el otro día estaba mirando un video, un documental, no recuerdo bien, pero decía que el ácido de nuestro estómago puede inclusive derretir el metal. Y que todos los días se vuelve a renovar una capa protectora de nuestro estómago para que ese líquido no consuma nuestro estómago. ¿Tantos detalles así Dios tuvo con cada uno de nosotros? Ahí está la firma de Él también. Cuando respirar, sin darte cuenta que respirar porque tu cuerpo necesita oxígeno y no estás pensando, voy a respirar una vez, 2 veces, todo el tiempo, porque si te olvidas de respirar, te morís por falta de oxígeno. Ya está todo diseñado, tu sistema operativo funciona de esa manera. Él ya lo programó para que seas así. Entonces, mientras te dormís y tu cuerpo descansa, seguís respirando y seguís oxigenando tu sangre. Todo está fríamente calculado, decía el Chapulín. Ese es nuestro Dios. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que Él ha hecho. Los días y las noches se comentan entre sí. ¿Cuántas veces te admiraste en esas noches estrelladas donde puedes ver hasta la Vía Láctea desplegarse en el cielo con todo su esplendor? Recuerdo
allá por el año 1987. La primera vez que lo sentí a Dios de en pleno en mi vida, en mi corazón. Cuando te sacás un poco los tabúes de encima, te sacás las costumbres y dejás que Él se haga cargo de tu vida. 16 años creo que tenía. Y pude sentirlo de una manera especial a Dios adentro mío. El otro día estábamos hablando con Horacio Giacani y él hablaba de cómo sentirlo a Dios. Que cada uno lo siente de una manera diferente. Y lo mío fue así una noche de miércoles. En el buen sentido, un miércoles a la noche. Donde por primera vez siento a Dios de una manera especial, como nunca antes lo había sentido. Y no es ni un sentimiento extraño como una superstición o algo así. No. Lo sentí a Él por primera vez y en mi ser de una manera especial. Era de noche, un miércoles a la noche. Cuando volvía a mi casa, nosotros vivíamos en la bajada ahí, en esa que vaya, pasando por la calle Jorge Kemmerer. La bajadita ya al final del pueblo era. Ahí terminaba el pueblo, terminaba el mapa, ahí estaba la bajada. Es más, el alumbrado público llegaba hasta ahí. Después estaba la bajada esa que ahora sale allá que es todo asfalto. En esa época era oscuro, había montes. Entonces cuando llego a esa oscuridad, que siempre tenía miedo cuando volvía a la noche a casa, era un muchachito joven y siempre tenía miedo. La otra vez contaba que me ponía a rezar todos los rezos que me había enseñado mi mamá por el julepe que tenía. En el barranco llegaba a hacer ruido una comadreja y mi corazón saltaba por la boca más o menos. Así era. Pero esa noche fue diferente. Esa noche era una noche diferente, era totalmente diferente. Cuando termina el alumbrado público y empieza la bajadita ahí, se pone todo oscuro. El ojo del ser humano tiene que acostumbrarse a la oscuridad para poder ver, ya que venían en el alumbrado público y las pupilas se achican, pero luego cuando entra en la oscuridad se tienen que agrandar las pupilas para que entre más luz y puedas ver en la oscuridad. Miro el cielo, estaba totalmente despejado. Era noviembre del año 87. Y veo esa hermosura que jamás había visto. Siempre miraba al cielo y veía las estrellas. Contábamos por ahí alguna estrella fugaz, pero esa noche fue diferente. Esa noche vi la grandeza de Dios. Recuerdo como si fuera el día de hoy. Y me dije ese momento, ese que hizo todo esto, mirando el cielo, ese cielo azul oscuro, estrellado esa noche, sin luna, donde podía verse todas las estrellas, inclusive las más chiquititas. Me dije para mí, me dije a mí mismo, ese que hizo todo esto, hoy estuvo en mi vida, hoy estuvo en mi corazón, hoy lo sentí por primera vez. Desaparecieron el miedo que siempre tenía al bajar ahí en la oscuridad. De ese día en adelante, creo que mi vida cobró sentido y pude ver la grandeza de Él desde ese entonces hasta hoy, y seguramente seguirá siendo así hasta el día que me encuentre con Él. Ver la grandeza de Él en lo que nos rodea,
Una oportunidad fui con un amigo a las cataratas, por primera vez él iba, y bajamos en uno de los saltos y él empezó a lagrimear. Yo pensaba que era por el agua que recorría como una cerrazón ahí, la neblina de la cascada. Y él decía: no puedo creer que Dios haya hecho esto. Ver en lo que nos rodea la magnitud del poder de Dios. Los cielos proclaman su gloria. Cuando veas a alguien que te saluda, a un niño, tenés que saber que Él está ahí. Eso fueron las obras de sus manos. Si crees que vos valés la pena, esa es la obra de sus manos. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. ¿Cómo no creerle? Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo, dice otra versión. Nunca dudes de la grandeza de Dios en tu vida. Dale a Él el lugar que Él corresponde en tu corazón. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama las obras de sus manos. Un día transmite al otro la noticia. Una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines de la tierra. Es el manual del fabricante, la guía que ilumina. Comenzamos el día con el pie derecho.